En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, en el tema de hoy tenemos como título La vida y obras de Jesucristo y estaremos usando como texto base el Evangelio de Juan. Y destacamos dentro de este Evangelio 7 milagros que el apóstol Juan intencionalmente seleccionó para poder fundamentar y testificar el hecho de que Jesucristo es Dios. El primer milagro es un evento muy conocido, se llama las bodas de Caná. Vamos a leer solamente un fragmento del texto que está en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10, que dice lo siguiente: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue el primer milagro de Jesús después de la tentación en el desierto. Aquí vemos cómo Jesús cambia la naturaleza de los elementos, convirtiendo el agua en vino. El agua, vemos que es una sustancia química compuesta por 2 elementos, un elemento insípido, un elemento incoloro, inodoro, un elemento transformado en vino, que es algo orgánico, algo vivo, algo con sabor, algo con olor también. Nosotros sabemos que solo Dios puede cambiar la naturaleza de los elementos. Aquí vemos cosas interesantes. Primeramente, eran 6 tinajas, como leemos en el texto, que eran usadas para rituales de purificación en las casas. Y esas 6 tinajas cabían alrededor de 2 o 3 cántaros. Y cada cántaro cabía a la media de entre 40 a 60 litros de agua. En otras palabras, estamos hablando de que Jesucristo convirtió 720 litros de agua en vino. Jesucristo aquí manifestó el don sobrenatural de la fe y también su poder creador. Y como don sobrenatural de la fe, a referencia la tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, y también podemos leer el texto en Colosenses, en capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 y 16, que manifiesta o identifica a Jesucristo como Dios. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
El segundo milagro hecho por Jesucristo fue la sanidad del hijo de un hombre noble. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Juan. Y todo este evento acontece entre los versículos 46 y el versículo 54. Capítulo 4 de Juan. Pero también vamos a leer solamente una parte del texto, del versículo 46, que dice lo siguiente: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos otra vez a Jesús, el verbo, la palabra, el logos, creador de todas las cosas, manifestando el don sobrenatural de la fe. Toda palabra que sale de la boca de él es revelación, es voluntad divina, que se traduce en una realidad evidente y milagrosa. Jesús no solamente sanó al hijo de este hombre, sino también que sanó su incredulidad. Así vemos que solo Dios, por su palabra, llama a la existencia las cosas que no existen. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 3, donde Dios dice: sea la luz, y fue la luz. También vemos en Hebreos capítulo 11 otra declaración en el mismo sentido. Versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo Dios puede hacer tal cosa. Y como Dios, en ese caso de la sanidad del hijo de este hombre, no estaba limitado al tiempo o al espacio geográfico. El tercer milagro lo encontramos en el capítulo 5 de Juan, que nos habla de la cura del paralítico de Betesda. Esta historia está en el capítulo 5, del versículo 1 al 18, pero como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a leer solamente un fragmento del texto, que sería del versículo 2 hasta el 8. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Nosotros vemos aquí en este milagro dos atributos de Dios. Uno de ellos es la soberanía de Dios y otra vez vemos la manifestación del don de sanidades, ¿no? Que ya hablamos de la referencia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero además vemos la compasión de Jesús manifestada hacia este hombre. Cabe destacar también que la última parte del versículo 3 y la totalidad del versículo 4, ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Y se cree que ese texto fue insertado por los copistas de la Biblia con el propósito de explicar las palabras del paralítico que encontramos en el versículo 7, ¿no? Y la historia del ángel que descendía y movía las aguas en el estanque era una creencia judía, porque en realidad nadie veía a algún ángel que descendía para mover las aguas. Algunos comentaristas también dicen o afirman que estas aguas tenían ciertas propiedades medicinales. Y de acuerdo a la situación de este hombre, la parálisis física es sinónimo de la muerte de los tejidos del cuerpo. Y sabemos que solo Dios puede llamar la vida desde la muerte. Y fue lo que pasó con este hombre, comprobando así la deidad de Jesucristo por medio de este milagro. El cuarto milagro hecho por Jesús también es una historia conocida en la Biblia, que fue la alimentación de las 5,000 personas en el monte. También aquí lo encontramos esto en el capítulo 6 de Juan, del versículo 1 al 15. Y vamos a leer del 1 hasta el 6 solamente. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Este milagro, de cierto modo, prepara el escenario para cuando Jesús hace aquella afirmación que encontramos en el capítulo 6 de Juan, donde él dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Yo creo que podemos leer el texto que está en los versículos 31 al 35. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí vemos nuevamente a Jesús como creador, llamando a la existencia algo que no existía. Y como creador, Él multiplicó los panes y los peces, alimentando a 5,000 hombres. Y según el relato que vemos en Mateo capítulo 14, versículo 21, eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos al Señor como Yahvé Jireh, el Dios que provee.
tanto el alimento espiritual como también el alimento físico, lo que de alguna manera nos remite a Mateos capítulo 6, donde Jesús enseña la oración a sus discípulos, y en el versículo 11, que es un texto tan conocido, que dice: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Lo que nos habla el texto sobre la dependencia de la cual nosotros debemos tener del Señor para la provisión diaria, dependencia diaria, lo que nos habla de una continua dependencia, solamente lo suficiente para el día, tanto para el alimento físico como también para el alimento espiritual. Cristo en este acto muestra sensibilidad, su sensibilidad divina y compasión, preocupado con la necesidad integral del ser humano. Vemos también aquí un paralelo entre Juan capítulo 6, 11, donde dice: el pan nuestro de cada día danos hoy, y también en la cena del Señor, porque en ambas situaciones vemos a Jesús dando gracias y partiendo el pan, y en este caso Él repartió además de partir. Y ambas situaciones grafican claramente la manifestación sobrenatural de Dios. Otro dato interesante es que en el tiempo de Jesús, los rabinos creían que con la venida del Mesías, creían que la llegada del Mesías iba a llover pan del cielo, de la misma forma como sucedió allá en Éxodo capítulo 16, 4, cuando el maná cayó del cielo, Dios diciendo: haré llover pan del cielo para el pueblo. Y en la multiplicación de los panes y los peces, de cierto modo el Mesías hizo llover pan. De alguna manera hizo llover pan. Y a esto también agregó el pescado. Esto provocó que la gente recordara la profecía de Moisés, que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde Moisés profetizaba al pueblo en el desierto diciendo que el Señor levantaría un profeta semejante a él. Y dice: a él oiréis. A él oiréis. Y por esta asociación el pueblo quería de alguna manera convertir a Jesús en rey. El quinto milagro, también conocido por todos nosotros, nos habla de Jesús que camina sobre el mar. Y ese texto también lo tenemos en el capítulo 6 de Juan, del versículo 16 al versículo 20. Creo que vale la pena leer también para entender los detalles. Capítulo 6, del 16 al 20. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Aquí vemos los discípulos en una barca estando ya de noche, por lo menos a unos 5 kilómetros de la costa, y el mar estaba muy agitado. Jesús, a pesar de la distancia y de la oscuridad, sabía dónde encontrarlos y vino a ellos caminando sobre las aguas. Él aquí nos vemos como Jesús prescindió de las leyes de la física, probando una vez más su poder y su autoridad sobre los elementos de su propia creación. En el versículo 20, ante el miedo de los discípulos, Jesús dice: yo soy, no tema.
ellos fueron testigos una vez más de que Jesucristo es Dios. El sexto milagro nos habla de la cura de un ciego de nacimiento. Esa historia la encontramos en el capítulo 9 de Juan, del versículo 1 hasta el 14. Pero de igual manera como antes vamos a leer solamente un fragmento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La cura del ciego de nacimiento. Este es el cumplimiento de una profecía que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículo 18, que dice lo siguiente: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Sabemos que este texto nos habla de un sentido espiritual de la condición de las personas, pero también nos expresa cómo eso se traduce en la práctica en la sanidad y la cura de la ceguera física también. Y esto se cumplió física y espiritualmente, como hemos hablado, demostrando que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿No? Encontramos también en el momento que Juan Bautista estuvo preso, allá en Mateo capítulo 11, Juan Bautista, él dudó por un momento sobre si Jesús era la persona correcta, era el Mesías que había de venir. Y mandó a sus discípulos a hablar con Jesús. Y Jesús le da una respuesta interesante. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 2 al 5, dice lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, dice Jesús. La pregunta que los discípulos se remontan en realidad al capítulo 20 de Éxodo, donde Dios lanza una maldición, lo que llegó a ser conocido como una maldición generacional, y que hasta los días de hoy erróneamente la gente sigue llamando esto de maldiciones generacionales. Y digo erróneamente porque en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 al 4, vemos cómo Dios, de alguna manera, Él anula ese decreto.
esa maldición. Dice lo siguiente: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese decreto fue anulado por el propio Dios que lo lanzó. Por lo tanto, en los días de hoy no podemos considerarlo como algo vigente. Parece que los discípulos no lo tenían muy claro. El pueblo de Israel en la época de Jesús parece que seguían sin entender esto, las palabras del profeta Ezequiel. Esta ceguera era para manifestar en realidad la gloria de Dios, según lo que el propio Jesús dice, y testificar evidentemente de la deidad de Jesucristo. En el versículo 6 y 7, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vemos aquí no solamente el despliegue de don de sanidades, sino también el poder creador, repitiendo lo que hizo el creador al crear a Adán del polvo de la tierra y soplando el aliento de vida en él. Aquí otra vez era barro hecho con la saliva de Dios. Y después le dijo: vaya y se lave los ojos. Y lo que nos insinúa que la figura aquí del bautismo en consecuencia. Por lo tanto, este hombre empieza a ver barro untado con la saliva divina. Y después dice: vaya y lávese en el estanque. Y a partir de ese momento el hombre empieza a ver. El séptimo milagro de Jesús, también otra historia muy conocida para nosotros, es sobre la resurrección o la resucitación de Lázaro, ¿no? Esta historia está en el capítulo 11 de Juan, del versículo 25 al versículo 44. Pero vamos a leer solamente dos fragmentos cortos de ese texto. El versículo 25 y 26, primeramente, que dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Y el otro texto está en el versículo 39 y 40, que dice, en la misma historia, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesucristo, como Dios, es el único que venció la muerte y tiene poder sobre ella. Encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, Jesús afirmando en su manifestación a Juan en la isla de Patmos, diciendo que Él es aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno. El mismo Dios que hizo un decreto de muerte allá en Génesis capítulo 2, 17, cuando dice que si el hombre comiera del fruto prohibido, ciertamente moriría, dice Dios, ciertamente morirás, dice el texto, ¿no? Y evidentemente eso fue un decreto de características transversales. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Primeramente, con eso está diciendo Dios: si tú desobedeces y comes del fruto, ciertamente tú estás muerto para mí.
Está muerta nuestra relación, está muerta nuestra comunión. En segundo lugar, también significa que tú que fuiste creado para vivir eternamente, ser un ser inmortal, a partir de ahora, de su desobediencia, tú morirás físicamente. Y en tercer lugar, viene también el alcance de este decreto divino que habla de la muerte segunda, la muerte eterna, la condenación eterna al infierno. Por lo tanto, ese decreto transversal, él es muy serio y es muy importante comprenderlo. Jesús hace ahora un decreto, no de muerte, pero ahora vemos a Jesús haciendo un decreto de resurrección, pero con las mismas características transversales, pero un decreto de vida. Jesús está diciendo, y vemos la confirmación de esto en el versículo 25 y 26, que aquellos que creen en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él dice, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está diciendo que aquel que está hoy viviendo la vida física, que cree en Jesús, él puede ser sacado de la muerte a la vida, la muerte espiritual a la vida espiritual, la vida eterna. Pero Jesús también está diciendo aquí en el caso específico de Lázaro, que el que cree en mí no morirá eternamente, haciendo una aplicación física en este momento, porque estamos hablando de Lázaro siendo traído de vuelta a la vida, estando muerto físicamente. Porque Cristo es la resurrección y la vida, Lázaro volvería de su condición de muerte física a la vida física. Y también podemos entender por esa transversalidad que el decreto de Jesucristo, así como el decreto de Dios en el pasado, en Génesis, el decreto ahora de Cristo, el decreto de vida, está diciendo que aquel que cree en Él va a experimentar la resurrección para la vida eterna en la venida de Cristo. Y vemos aquí, en el caso de Lázaro, dice que estaba 4 días muerto. Su cuerpo estaba en descomposición y ya olía mal, como dice el versículo 39. Jesús, en ese caso, hizo vivir las células muertas y la sangre coagulada y podrida de Lázaro. Ningún otro poder, ningún otro Dios podría hacer esto. Solo nuestro único y verdadero Dios. El único que llama la vida desde la propia muerte es nuestro Dios, es Jesucristo. Y en el versículo 35 dice que Jesús lloró. Vemos cómo Él en su humanidad se identifica con nuestro dolor. Y para concluir, vemos el propósito por lo cual todas estas obras de Jesucristo son manifestadas dentro del Evangelio de Juan. Y el propio apóstol Juan, él explica el propósito de todo lo que fue escrito ahí. En el capítulo 20, versículo 30 y versículo 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que no nos quede ninguna duda de que Jesucristo es nuestro Dios. Por eso bendecimos su nombre. Nuestro Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la persona bendita de Jesucristo. Decimos, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente.